Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho chismecito del bueno. Porque hoy tenemos un tema que sé que los va a dejar boquiabiertos. Así es, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que ha hecho historia en las telenovelas turcas, una pareja que nos ha robado el corazón, una pareja que ha desatado pasiones. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para el drama, el misterio y las especulaciones? Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el rumor explosivo que está sacudiendo las redes sociales, Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo. Agárrense que esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle clic al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí siempre les traigo las últimas noticias, los mejores chismes y las reviews más honestas sobre sus series y celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que inevitablemente van de la mano cuando hablamos de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, la telenovela turca que conquistó al mundo entero. Su química en pantalla era innegable, sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraron con su historia de amor llena de altibajos, pero sobre todo, con esa conexión tan especial que traspasaba la pantalla. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró con cada mirada, con cada sonrisa, con cada abrazo que se daban? La relación entre Demet y Can era tan palpable que era inevitable que surgieran rumores sobre un romance en la vida real. Y claro, los rumores volaron, las especulaciones se dispararon y las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que deseaban con todas sus fuerzas que ese amor de ficción se hiciera realidad. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la verdad era mucho más compleja. Si bien es cierto que existía una gran conexión entre ellos, y que ambos reconocieron tener una muy buena relación, nunca se confirmó oficialmente un romance. De hecho, con el tiempo los rumores se fueron disipando y cada uno siguió su propio camino, tanto profesional como personal. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Can, por su parte, se enfocó en su carrera actoral, participando en diversas producciones internacionales y mostrando su talento en diferentes idiomas. Parecía que la historia de amor, o al menos la esperanza de ella, entre Demet y Can había quedado en el pasado. Y la verdad, mi gente, muchos de nosotros sufrimos un poquito con el fin de ese sueño, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, las redes sociales han estallado con nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación entre Demet y Can. ¿Qué ha provocado este revuelo? Pues, varias cosas, mis chismosos favoritos. Primero, algunos fans, y vaya que son detectives estos fans. Han notado que tanto Demet como Can han estado compartiendo publicaciones en redes sociales con una estética similar, con mensajes sutiles que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Imagínense fotos con colores parecidos, frases sobre el destino y las segundas oportunidades, canciones con letras que parecen sacadas de su propia historia. Un festín para los que nos encanta el chisme. Por supuesto, esto podría ser una simple coincidencia, pero ya saben cómo somos los fans, siempre buscando pistas. Somos como perros rastreadores detrás de la presa. Segundo, y esto es quizás lo más jugoso, algunos medios de comunicación turcos han informado que Demet y Can han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque siempre en lugares discretos y tratando de pasar desapercibidos. Imagínense la escena. Un café a las afueras de Estambul, una cena en un restaurante poco concurrido, un paseo nocturno por las calles menos iluminadas. Cualquier cosa para evitar a los paparazzi. No hay fotos que confirmen estos encuentros, pero la insistencia de estas informaciones ha hecho que la rumorología se dispare. Y ya saben cómo son los medios turcos, a veces son más chismosos que nosotros. Y tercero, y quizás lo más importante de todo, es que tanto Demet como Can están solteros en este momento. Demet se divorció recientemente de Oğuzhan Koç, un divorcio que, por cierto, causó bastante revuelo en la prensa rosa turca. Se especuló sobre infidelidades, sobre problemas de comunicación, sobre diferencias irreconciliables. Un culebrón en la vida real. Y Can tampoco se ha relacionado públicamente con nadie en los últimos tiempos. Desde que terminó su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental.
Esto obviamente alimenta aún más las esperanzas de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, mi gente. Ahora bien, ¿podemos sacar en claro de todo esto? La verdad es que a día de hoy, no hay nada confirmado. Todos son rumores, especulaciones y deseos de los fans. Es como un gran rompecabezas del que nos faltan las piezas principales. No hay ninguna declaración oficial por parte de Demet o Can que confirme o desmienta una posible reconciliación. Y por supuesto eso nos mantiene a todos en vilo. Sin embargo, hay algunos factores que podrían apuntar a que algo se está cociendo entre ellos. Aquí es donde entra en juego nuestro lado más analítico. La química que tenían en pantalla era innegable, una química que traspasaba la pantalla y nos llegaba al corazón. Y es muy probable que esa conexión haya trascendido la ficción. Piensen en todas esas horas de rodaje juntos, en todas esas escenas románticas que tuvieron que interpretar, en todas esas miradas cómplices. Es inevitable que se creara un vínculo especial. Además, ambos están en un momento de sus vidas en el que podrían estar más abiertos a una segunda oportunidad. Demet, tras su doloroso divorcio, quizás esté buscando la estabilidad y la felicidad que no encontró en su matrimonio. Y Can, después de su experiencia en Italia, tal vez haya aprendido a valorar las relaciones auténticas y genuinas. Pero también hay que ser realistas, no podemos vivir en un mundo de fantasía. La vida de los famosos está llena de presiones y compromisos, una vida que a veces es difícil de comprender para nosotros, los mortales. Y es posible que Demet y Can simplemente estén tratando de ser amigos, sin querer volver a revivir el torbellino mediático que supuso su relación en el pasado. Imagínense la presión de tener a todos los ojos del mundo puestos sobre ustedes. No debe ser fácil. Además, no podemos olvidar que los rumores a menudo son exagerados o incluso inventados por los medios de comunicación para generar más clics y aumentar su audiencia. Es el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Así que hay que tomar toda esta información con pinzas y no dejarse llevar por la euforia. No podemos creernos todo lo que leemos, mi gente. En mi opinión, y esta es solo mi humilde opinión, lo más probable es que Demet y Can se estén dando una segunda oportunidad, pero de una manera mucho más discreta y cautelosa que la primera vez. Están jugando al gato y al ratón con los medios y con nosotros. Es posible que estén tratando de reconectar como amigos y ver si existe la posibilidad de que surja algo más. Están tanteando el terreno, como se dice. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Y solo el tiempo dirá si este rumor explosivo se convierte en realidad o se queda simplemente en una ilusión de los fans. El tiempo es el mejor juez, mi gente. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue generando interés y pasión en todo el mundo. Son como un cuento de hadas moderno. Y es que ¿quién no se ha sentido alguna vez identificado con esa búsqueda del amor verdadero, con esa conexión especial que te hace sentir vivo y feliz? Todos hemos soñado con encontrar a nuestra alma gemela. Así que mientras esperamos a que se confirmen o desmientan los rumores, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkénzicus y soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva producción. Imagínense una nueva telenovela protagonizada por ellos. Sería un éxito mundial asegurado. Pero hablando de Erkénzicus, ¿recuerdan esa escena en la playa, cuando Can le declara su amor a Sanem bajo la luz de la luna? ¡Ay, Dios mío, qué momento más romántico! Me hizo suspirar como una quinceañera. ¿Y qué me dicen de la escena del beso bajo la lluvia, un clásico? Esas escenas son las que nos hacen creer en el amor verdadero. Y por supuesto, no podemos olvidar la química que tenían en las escenas de celos, eran tan divertidas. Se notaba que se lo estaban pasando en grande. Pero más allá de las escenas románticas, también me encantaba la dinámica que tenían sus personajes. Sanem con su espíritu libre y su espontaneidad, y Can, con su madurez y su pasión por la fotografía. Eran polos opuestos que se atraían. Y esa es la magia de Erkénzicus, que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y hablando de nuevas producciones, se rumorea que Demet y Can podrían estar considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sería la bomba. Imagínense una comedia romántica ambientada en Italia, con ellos como protagonistas. Sería un éxito seguro.
O tal vez un drama histórico, donde interpreten a dos amantes separados por las circunstancias. Sería algo totalmente diferente a lo que hemos visto antes. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales. Demet ha estado trabajando en varias películas y series, demostrando su versatilidad como actriz. Y Khan ha estado conquistando el mercado internacional, participando en producciones en diferentes idiomas. Es un actor muy talentoso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado este chismecito explosivo sobre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que todo esto es simplemente un rumor sin fundamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber si ustedes también están shippeando a esta pareja. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y eso es todo por hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor verdadero. Y no dejen de seguirme para más chismecitos del bueno. Besitos.